nuestra mesa de los lunes. Ya estaban con nosotros Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Ya son partido o no, Emilio? Ya vamos, buenos días, buen lunes, ya vamos siendo. Ya vamos llegando. Tuvimos consejo general el fin de semana. Ajá. Nos acompañó José Woldenberg para hablar del contexto electoral y Guillermo Valdés para ya empezar a discutir las propuestas en materia de seguridad. Escuché por ahí alguna posibilidad, alguna sospecha de que estarían tramando en el INE no darles registro. Fíjate que ¿Tienen esa duda? Había esa duda. Ajá. En términos de lo que le llaman dobles afiliaciones. Morena está con este proceso de Partido Comunista Chino, que está ahí afiliando, y ya anteriormente el INE había desechado varias de esas afiliaciones porque no siguieron el procedimiento establecido, y teníamos duda porque había un nuevo paquete que tenía una altísima coincidencia con asistentes a nuestras asambleas y de las otras organizaciones, no solo de Somos México, sino las otras tres, pero nos han comentado que van a reiterar el criterio anterior, por lo cual no habría cambio y por lo tanto no habría problema. Estarían a la espera de la confirmación nada más. De la confirmación, y con esto, a fines de marzo, el INE empezaría ya el proceso formal de la revisión última, de manera que llegaríamos hacia mediados de junio, allá para una sesión para el otorgamiento del registro. Muy bien, pues gracias por la actualización, Emilio. Rubén Moreira, del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Buenos días. Muy bien, diputado. Buena semana a todos, después de un fin que tiene muchas complejidades, Ajá. ¿no? Lo que está pasando en Tabasco, lo que tú señalaste de la carretera 57. ¿Qué te parece? La carretera 57 es una trampa. Desde aquí hasta el sur de Nuevo León es un problema. Pero ¿cómo ha dejado de ser un tema? O sea, un escándalo, desapariciones masivas. Ajá, que no... No obstante, que es la carretera más importante del país porque te lleva hasta Nuevo Laredo. Es la columna vertebral. Y pues no hay fin de semana que no haya un retén falso, que no haya ponchallantas, que no avienten piedras o arrojen objetos. Ahí en esa carretera han sido balaceados diputados, han sido secuestrados. Equipo de la presidencia, incluso. Equipo de la presidencia, han sido secuestrados deportistas. Es la no participación de los gobernadores en las tareas de seguridad. La omisión total, porque bueno... Casi la complicidad, Rubén. Pues sí, porque si pasa, saben, lo sabemos todos dónde están y no hay presencia de las autoridades, pues... Esa parte pues miedo, negligencia, yo no sé, o complicidad. Pero todos los días hay una nota. Sí. El asalto en Palmillas, todos los días hay algo. Israel Zamora, morenista, ¿cómo estás, Israel? Bienvenido. Muy bien, bonita semana a todos también. ¿Cómo ves el PAN con su propuesta de ciudadanizar las candidaturas? Recordarás que aquí yo decía que al PAN, respecto del relanzamiento, ¿no? Que esto es como el segundo relanzamiento, la única parte que les creo es la del miento. No les creo el relanza, pero sí les creo el miento, ¿no? ¿Cuál miento? ¿Qué dijo? Relanzamiento. Digo, la segunda parte de la palabra. Me dormí. Y la verdad es que es simulación. O sea, si de verdad quisieran democratizar la selección de los que van a ser sus candidatos, hubieran votado a favor de la propuesta de la presidenta que se dio hace unos días, y ya comienzan a ver las consecuencias de esas decisiones, de esas malas decisiones que van en contra del interés del pueblo. Sacó Milenio hace unos días una encuesta en donde muestra cuál era la aprobación de los partidos y de los dirigentes de los partidos, y si tú analizas cómo iban de enero a marzo, antes de que se hiciera la votación, digamos, de la primera propuesta de la presidenta, y hay una disminución en la aprobación de 5%, y un rechazo, a su vez, que crece igual en proporción del 5%. ¿Qué encuestadora es? Es una encuesta que realiza Milenio, me parece que es interna. Y si tú analizas ahí, incluso está el golpe que se lleva el Verde Ecologista de México y el golpe que se lleva el PT en las bases, me imagino que de Morena, que reprueban que hayan votado en contra de esta situación. Entonces, pues eso es lo que opino, ¿no? Las personas rechazan este tipo de simulaciones. Es una simulación. ¿Les está yendo muy mal, Rubén, con su dirigente? ¿O cuánto bajó? A ver, 5%. Es que no encuentro esa encuesta. ¿Si me la mandas? Sí, pero vamos por partes. Mira, primera, cuando nadie pedía esa reforma electoral, se presenta desde el poder, sin consensos, sin escuchar a los expertos, a los académicos, a la sociedad, a los partidos opositores, una reforma en dos partes para el signo de la casa, polarizar, enfrentar a todos y meter
a la jefa del Estado mexicano en el debate público electoral. Yo creo que eso no se vale y no es bueno en una democracia. En contra de todo lo que es el diálogo, la búsqueda de consensos, de nueva cuenta se insiste en esto que le llaman Plan B, que son una serie de artilugios, pero que en el centro tienen que haya revocación de mandato, entrecomillado revocación, porque nadie la está pidiendo. López Obrador se la autopedía para autogastarse, y meterla en la elección del año que entra. Una elección que ya de por sí es compleja y que no sabe cómo va a ser, porque tiene la elección regular, gobernadores, diputados, alcaldes, etcétera. Todo esto, más la elección del Poder Judicial, con todo lo mal que le salió la anterior y todos los efectos negativos y pésimos que tienen para el país. Hoy quieren meter esa otra elección, pero lo que les importa, Azucena, es polarizar, debatir, para que la gente no hable de los asaltos en la 57, del petróleo que se derramó en Tabasco, de la violencia que hay en el sur del país. Eso es todo, ¿eh? A ver, Emilio, ¿la revocación de mandato sí, pero en otra fecha o no? Mira, en los términos que está propuesto es una prostitución de un derecho. No es una revocación del mandato, es una ratificación del mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que es un instrumento del poder para beneficiarse. Más aún, quieren proponer que la presidenta pueda hacer campaña. Yo me acuerdo de esa gran molestia que hubo en 2006 de López Obrador y todo el López Obradorismo, que decían a Fox: no te metas a las elecciones. Le decían: cállate, chachalaca. Y ahora resulta que hay una chachalaca atómica con López Obrador, y ahora lo quieren constitucionalizar, quieren meter a todos los servidores públicos a hacer campaña, y eso me parece no solo una regresión, sino una prostitución del proceso electoral, de manera tal que te diría, más adelante hay que cambiar. Bueno, vamos a regresar porque justo la presidenta está hablando de esto. Regresamos contigo, Israel, y con la conclusión de Emilio. Seguimos aquí con Rubén Moreira, Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa, hablando de varios temas. Iniciamos con el plan B de reforma electoral, al que se refiere la presidenta en este momento. Pues porque puede hacerse en el 27 o en el 28. ¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas, de nuevo, si es que se solicita la revocación de mandatos, si ya hay casillas? Pero eso no llevaría a que se generara un efecto como el de las elecciones, donde el partido que tiene mayor influencia y mayor peso es el que se lleva, jala el resultado de las demás cosas, y más si lo que usted está promoviendo es que se le permita al presidente, en caso de que la decisión ciudadana sea someterlo a revocación, se le permita hablar y participar. Entonces sería como hacer otra campaña más. ¿No podría tener esa lectura? No entiendo la pregunta. Sí, cada vez que hay elecciones, cuando la elección presidencial jala al partido que lleva la preferencia, la selección presidencial jala. Si se empata la revocación de mandato, igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza. Pues es una interpretación. Mi interpretación, ¿quién instaura la revocación de mandato? ¿Quién instaura? El presidente López Obrador, sí. La propuso. Desde que fue jefe de gobierno, dijo: el pueblo decide si me quedo o me voy. Entonces se lleva a la Constitución la revocación de mandato. Él incluso lo propone que sea la mitad del periodo, pero no se acepta y se va al siguiente año. El siguiente año, ¿qué problema tiene? Se pusieron una tercera parte de las casillas, que porque no había suficientes recursos, que, en fin. Entonces votaron con todo y eso 16 millones de personas. Si mal no me acuerdo, ¿no? 16 millones de personas. 16,5 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Entonces, ¿qué propuesta hago yo? Pues que pueda ser a la mitad del periodo o un año después. Eso es todo. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo: oigan,
Recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27. Pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada. Bueno, pues no entiendo nada. ¿Qué quieren, Israel? A ver, ¿qué Mira, vamos? Yo termino. Ajá. Sí sería bueno utilizar esta figura en casos como los de Sinaloa. Con Rubén Rocha no lo permitió Morena. Sí sería en caso Onale en Veracruz, o Salomón Jara, que se hizo fraude él mismo. Él convocó y se hizo fraude. Él convocó, él organizó, se hizo fraude y ganó. O sea, la verdad de las cosas es que este instrumento, que es un poderoso instrumento de participación ciudadana, es para que la gente lo active cuando quiere. Ahorita nadie está pidiendo la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum. Solo Morena, para hacerse campaña, para empezar anticipadamente las campañas, para empezar a gastar recursos. Probablemente mucho del dinero del huachicol fiscal está en esas campañas. Probablemente mucho del dinero de las estructuras del huachicol fiscal está en esos movimientos. Probablemente, porque ni siquiera han podido informar con claridad de dónde están esos 600,000 millones de pesos con todo el Senado criminal de más de 11 entidades públicas participando. Y por eso es tan importante que se entienda, lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum no es revocación del mandato, es ratificación del mandato, y eso no es un derecho ciudadano, parece prerrogativa del A gobernante. ver, Israel, ¿en qué lo van a derecho. basar esta petición de la revocación? ¿En ¿Quién la va qué a pedir? petición? Pues a ver, ¿Quién la va a pedir? ver, primero A ver. hay que recordar que fue una institución constitucional que se estableció porque tuvimos gobiernos desastrosos en el PRI y en el PAN, y ni modo, te lo chutabas todo el sexenio. No había forma de que el pueblo mexicano pudiera revocar esas decisiones. Así nace la figura, así llega la Constitución. Y está establecida en el artículo 35, que habla de cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos. ¿De acuerdo? Y ahí viene que si el 3% de la lista nominal vota para que sea sometida quien esté en la presidencia, en este caso la presidenta, a revocación de mandato, pues inicia el proceso. Lo que busca esta reforma, como bien lo explicó la presidenta, es que pueda ser en el, digamos, a mitad en el tercer o cuarto año la elección, y básicamente eso es lo que se está contemplando, que quede establecido que pueda ser para que se junte con las elecciones intermedias, y ahí sí participe toda la población, porque como ella mencionó, cuando fue el presidente Andrés Manuel, además de que no podía defender él mismo, y todos la es que nadie oposición quería que se fuera. volcó, pero toda la oposición se volcó en No, contra falso, de él. falso. Eso es La real. oposición Rubén, hizo claro campaña. que sí. Falso. A ver, Claro que eso es Rubén, mentira. Adelante, Rubén. A ver, todo esto es una maquinación para polarizar, dividir, posicionar y meterse en las elecciones. Los efectos de los gobiernos desastrosos no necesariamente se ven en ese momento. Se van a ir viendo a lo largo del tiempo. Un gobierno desastroso, y eso lo va a demostrar la historia, es el de López Obrador. Ya lo estábamos El viendo. crecimiento de la deuda que está hipotecando el futuro de todos. Las obras, imagínate, se le descarrila el Tren Maya, se le descarrila el Interoceánico, le estalla la refinería de Dos Bocas. Hoy aparece petróleo por todos lados en el Golfo de México y nadie sabe de dónde es. Pues hombre, es de Pemex, ¿de dónde más? Pero no solamente eso, en estos días están planeando, para que veas el tamaño de farsa que hacen, están planeando cambiar cómo se identifica el gasto, para quitar del gasto corriente los programas sociales, sueldos, gastos de CFE y de Pemex, para así decir que disminuyó el déficit en el papel. Es como lo de Pemex, que dicen, ya no debe Pemex. No, ya no le debe a los bancos, ahora le debe a las personas. O bajó la deuda internacional de Pemex. Sí, hoy se la debe a bancos internacionales que están en México. Entonces, el desastre de los gobiernos se ve a futuro. Pero me regreso, ¿quién le organizó la revocación de mandato al presidente López Obrador? Sus mismos seguidores, hasta lo andan presumiendo, los que andan siendo, por cierto, hoy partidos. ¿Y qué sucedió con esa revocación? La metió en el 2022, afectó 8 elecciones locales, porque las hizo en abril y ahí practicaron para hacer las movilizaciones. ¿Con quién las hicieron? Pues entre otros con los programas sociales. Eso es la farsa, esa es la farsa. Mira, el problema es que Morena está instalado en todo aquello contra lo que luchó. Es un nuevo partido de Estado y utiliza este tipo de estrategias para mover todo el aparato. Es un aparato eficaz de compra y extorsión e incluso amenaza. Le dicen a la gente que si no votan por Morena pierden los programas sociales, y fue el momento cumbre donde empezaron a salir estas figuras que se llaman siervos de la nación, que ya en la opinión pública le dicen cuervos de la nación, porque es un aparato de extorsión.
le van a decir a la gente que si no vota por Morena pierde los programas, cuando es un derecho constitucional. Y ¿cuál fue la importancia de que López Obrador tuviera la derrota que tuvo en el 21 con la revocatoria del mandato? Si hubiéramos participado, él hubiera promovido la reelección. Yo estoy seguro que eso hubiera pasado. Y afortunadamente nunca volvió a hablar de eso. Se dedicó a hablar de sus encuestas. Pero afortunadamente la derrota fue de tal magnitud que no pudo y no tuvo legitimidad. Nunca volvió a hablar de la revocatoria del mandato, porque no era una revocatoria. Cuando tiene que hacerlo en los gobiernos donde mal gobiernan, ya puse los ejemplos de Sinaloa y Veracruz, o puede ser Campeche, o puede ser Puebla, o puede ser Colima, o puede ser Nayarit, o puede ser Guerrero, o puede ser Michoacán, o puede ser Baja California, o puede ser Tamaulipas. Los ejemplos sobran. Ahí no llaman a revocatoria del mandato de Israel. ¿Por qué? Pues porque es un aparato de producción de mentiras. ¿Quién está pidiendo, perdóname que vuelva al punto, la revocación? ¿Quién está pidiendo que la presidenta se vaya? A ver, es un ejercicio que se debe de realizar. Es bueno que las Sí, estoy de acuerdo, pero sí. la naturaleza de la revocación de mandato es que la pidan los ciudadanos. Así es. Si no, se llama de otra forma. Sí, ¿no? es ratificación. Es bueno que ocurra, sí. Que se siente un precedente, ya tenemos uno, el del presidente Andrés Manuel. Es bueno que se siente otra vez el precedente con la presidenta Claudia, sí, para que los sucesivos también sean sometidos a revocación. Desde mi punto de vista, así debe de ser. Todos los presidentes deben estar sometidos a eso. Si Morena tomara decisiones que fueran en contra de la voluntad popular, a ver, ahí les va un dato que acaba de publicar el INE, no lo está dando Morena, no lo está dando Israel Zamora, sino el INE. El crecimiento de las, de las personas que coinciden con Morena y la Cuarta Transformación. 10 millones de personas más de 2023 a la fecha. Ahí el PRI, por ejemplo, lamentablemente para ¿Pero Rubén... ¿qué es una encuesta? No, ¿Qué es el crecimiento de la militancia. Es la afiliación. El es Partido Comunista Chino. Pues O sea, ¿cuántos militantes tiene Morena? 10 Morena millones. actualmente tiene 12 millones, creció de 2.3 millones en el 2023 a 12 millones en el 2026. ¿Pero todos ya están confirmados? O sea, no ya, se ha hecho ya, una limpia no, de los eso muertos, es lo ya, que ya está hay dando gente. el INE. 9.7 millones más en 3 años Morena. Y si tú analizas al PT, que por cierto, aguas ahí porque es el que tuvo el menor crecimiento dentro Es del una movimiento amenaza de ya al Cuarta PT, Transformación. No, Ahora ya se van a amenazar al Pero PT. sí, a ver, el movimiento está conformado por personas que están conscientes políticamente de lo que está ocurriendo en el país. El Verde también creció. En total, la Cuarta Transformación, estoy mencionando que creció 10.1 millones, cuando la oposición, o sea, PRI, PAN e incluso MC, disminuyeron 514,000 militantes. A ver, ¿quieres usar 35 segundos o regreso mejor contigo ahora? Regresamos, Sí, pero te regreso. voy a decir que todo eso es falso. No, ahora resulta, es el INE que está dando estas No, cifras. el INE no está dando ninguna Claro encuesta. que son sí, son claro autologios que sí. de la ¿Con base en Partido cuál? Comunista A ver, Chino de Petatiux, que son ¿con base ustedes. en qué datos, O sea, ¿esos entonces, datos no ustedes existen? sostienen? Sí existen, pero no Pero es ahorita ninguna te explico de información, dónde es lo una base sacan, de hombre. datos. No, Israel no. está consultando una base de datos, no es que lo del INE. Y Regresamos. ahorita hablamos de la deuda, si quieres también. Ya trae los datos de la deuda. sí, Ah, sí, ya perfecto. hice mi Bueno, tarea. vamos a regresar con Rubén Moreira. No tardamos.